Y está en vivo. Estamos ya. A ver, sí. Todavía no. Y estamos en vivo, ¿no? Sí. Ya. Quiero estar afinando algo más y ahí empezamos con la... No me sale aquí en todo caso. Qué raro. Ya. Pongo a grabar y empiezo. Está grabando. Buenas noches, queridos amigos y queridas amigas, compañeros, compañeras. Estamos otra vez transmitiendo una conferencia muy interesante, una charla de personas que han estado muy involucradas en procesos de América Latina desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva educativa y en un breve momento Alejandro va a ser la persona que haga la presentación de las dos personas que han venido a darnos esta charla. Yo voy a presentar a Siglo XXI Repensando Bolivia, que es una plataforma que se ha conformado hace unos meses, hace unos 6 o 7 meses, buscando la restauración de la democracia en Bolivia después del golpe de Estado que se sufrió en noviembre de 2019. Y nuestro objetivo como plataforma es de preservar la democracia, denunciar los atropellos que sufre el país en manos de las personas que han hecho el golpe, lo que incluye la violación de los derechos humanos, intentos de privatización de los recursos naturales y nacionales, la corrupción que ha sido presa, de la que ha sido presa Bolivia, y también de los crímenes de lesa humanidad. Este momento nosotros estamos iniciando una nueva serie de conferencias donde se va a tratar mucho el tema de los derechos humanos, de los presos y presas políticas que ha dejado el anterior régimen y que por razones judiciales todavía están todos medio entrampados en esta parte. Este es un nuevo ciclo de conferencias. Desde ya nosotros como plataforma reafirmamos y reconocemos la pluralidad de Bolivia. Queremos servir a la comunidad como una forma de enlazar los movimientos sociales, los movimientos urbanos, los movimientos rurales. Tenemos una propuesta de no conservar formas racistas en Bolivia, que queremos de alguna manera superar el racismo que todavía gobierna muchos aspectos de la sociedad boliviana. Queremos hacer circular información relevante también de los sectores sociales, demandas sobre todo de los sectores sociales y de toda la geografía del país. Con estas palabras quiero pasar la palabra a Alejandro para que él haga la presentación de vida de las dos personas que nos van a charlar ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Esta noche tenemos justamente en el marco de esta iniciativa, de este ciclo de conferencias que se inscribe en la campaña de liberación de las presas y los presos políticos en Bolivia. Y esta presentación también coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy tenemos con nosotros a Alberto González Casado, desde Toledo, y Jim Larson, que está en Montevideo. Vamos a presentarles una presentación de cada uno de ellos por 20 minutos aproximadamente, y luego vamos a pasar a las preguntas. Vamos a empezar con Alberto González Casado, quien está en Toledo. La charla de hoy, como dije, se llama Luchas Populares por la Amnistía de las y los presos y presas políticas de las dictaduras. Alberto González es maestro popular en España y trabajó también en Nicaragua durante el periodo de la Revolución Sandinista. En Bolivia fue asesor de educación en el Viceministerio de Educación Alternativa desde el 2009 hasta el golpe del año pasado, involucrado en la lucha popular por la amnistía en España y sindicado ilegalmente de un proceso por propaganda por el que pedían penas de hasta 15 años. En razón de esa ley, muchos de sus compañeros y compañeras asesinados o torturados
fueron sentenciados injustamente. Alberto González, te escuchamos por los próximos 20 minutos. Adelante. Buenas noches. Kamisaki, Aski Haipu, Kipanaya, Cuyacanaka, Gilatanaka. Buenas noches a todos en el idioma de los aymaras, donde he estado estos últimos años. Un saludo cordial de corazón a todos. Voy a empezar con dos frases. Una de Calle 13, un grupo que habla de Latinoamérica, en una de sus... Dice, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Esa fotografía de un desaparecido es también una imagen central en Latinoamérica. Y una frase también de un pensador que dice, en el recuerdo de las víctimas de la humanidad se juega su autocomprensión y, lo que es más importante, el fin de las injusticias en un tiempo futuro. Es Walter Benjamin y habla de la importancia del recuerdo de las víctimas de la humanidad como algo en el que nos jugamos el futuro. Y quiero dedicar estas breves palabras a un compañero, Víctor Manuel Pérez Elespe, que fue asesinado por agentes de la dictadura franquista en 1975 y que aún busca justicia, como todos los asesinados y represaliados de la última década en Bolivia, y los familiares, amigos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que todavía esperan saber dónde está su cuerpo, igual que muchos represaliados y asesinados todavía en Bolivia, ¿no? Bien, yo voy a hablar de la experiencia de la lucha popular por la amnistía en España. La amnistía se dio en 1977, un poco después de las primeras elecciones llamadas todavía democráticas, pero fíjense, donde todavía seguía habiendo prisioneros políticos. Entonces, lo primero que hay que señalar de esta experiencia, voy a dar algunos rasgos, alguna pequeña idea de cómo fue, y después algunas reflexiones que nos pueda servir también para Bolivia, ¿no? Primero decir que fue una larga y costosa lucha y que tuvo, pues, bueno, pues mucho sufrimiento también esta lucha por la amnistía, ¿no? Las cárceles de España estaban llenas a finales de los años 70, en el año 76-77, llenas por un lado de pobres y por otra parte de presos políticos. El fascismo siguió encarcelando durante 4 décadas a decenas de miles de personas, igual que había hecho antes un genocidio, pues, de 500.000 de personas por lo menos, ¿no? En los finales del fascismo todavía seguían llenas las cárceles. Había en torno a 125.000 presos políticos, presos general, perdón. Hoy, con el doble de población que tiene España, no llega la población presa a 50.000, ¿no? Entre estos 125.000 presos estaban presos de hambre, los ladrones de gallinas, los que robaban para comer, ¿verdad? Minorías sexuales, curas obreros, nacionalistas, una mayoría de pobres y analfabetos, y entre ellos también 12.000 jóvenes que eran lo mejor de una generación de trabajadores, de estudiantes, de activistas sociales, comunistas, anarquistas, socialistas, nacionalistas, con dificultades para sobrevivir en un régimen totalmente incomprensible, y defensores de ideas socialistas republicanas de autodeterminación de los pueblos. La amnistía se arrancó con muchos sufrimientos y fue el motor principal de la lucha por la democracia. Se considera que entre finales del 75, que fue la muerte de Franco, y octubre del 77, salieron liberados 120.000 presos políticos, presos en general, y de ellos 11.200 presos políticos, ¿no? Lo primero que se me ocurre decir es que esto no fue una medida de gracia, que no fueron los partidos políticos reformistas, herederos del franquismo, ni el rey, ni los poderes económicos, ni siquiera los partidos de izquierda que pactaron la transición. No fue por culpa de ellos o no fue a causa de ellos que se forzó la salida de la cárcel de estos cientos de miles, de estas decenas de miles de presos generales y políticos, ¿no? Sino que fueron sobre todo los jóvenes
trabajadores y estudiantes de una generación que rechazó la dictadura, algunos hijos de vencedores y otros hijos de vencidos, pero también los hijos de los vencedores. Mi padre luchó en las filas del franquismo, pero yo no pude aguantar el fascismo, ¿no? Y reaccionamos con fuerza, con energía contra esta dictadura y pusimos cientos de muertos, detenidos, torturados, incluso en esos finales del franquismo, ¿no? Toda una generación de jóvenes que lucharon especialmente desde los años 60 por la democracia y sobre todo la amnistía, que fue la reivindicación más movilizadora. En los últimos tiempos del fascismo, el grito más repetido fue amnistía, libertad y en algunos casos también estatuto de autonomía en el caso de las nacionalidades españolas, ¿no? El relato de la izquierda habla de una movilización sobre todo política, del Partido Comunista, de movimientos sociales, como comisiones obreras, pero hay que recordar que hubo muchos otros partidos, organizaciones sindicales y sociales que estuvieron ahí presentes, ¿no? Hubo una profecía del jefe del Estado Mayor republicano, que se llamaba Vicente Rojo, y que vivió los últimos años de su vida en Bolivia y algunos de sus nietos son amigos, y pues dijo que en la huida o en la salida hacia la frontera francesa del mejor ejército que hubo en Europa en esos momentos, ¿no? Los exiliados republicanos que salieron en ese ejército fueron los que tomaron París, no olvidemos esto, y los que nutrieron las filas más importantes de la resistencia francesa. Y pues ese ejército, dijo el general Rojo en ese momento de salida, les dijo a los fascistas que aunque fuera derrotado, les dijo a ellos: los hijos de ustedes se levantarán porque ustedes son indignos, porque ustedes son una gente intolerable y ellos acabarán con la dictadura. Y así fue. Esto fue una lucha en la que estuvieron implicados cientos de minorías, de excluidos, de feministas, de movimientos religiosos, de organizaciones sociales, de organizaciones de vecinos sobre todo, y en un papel fundamental los trabajadores y los estudiantes. La amnistía reunió y fue capaz de organizar a las mejores organizaciones que hubo en España en los finales del fascismo y que reunió a todo el conjunto del movimiento, la plataforma, la Junta Democrática. Fue un compromiso de solidaridad, de sacrificio también, lo que fue esencial en este cambio político, con muchas víctimas. Miren, yo quería recordar a un amigo que lo tiraron estudiante. Los estudiantes desempeñaron un papel muy importante. Lo tiraron por una ventana después de ser torturado para ocultar las torturas, pensando que iba a morir. No se dañó la cabeza ni órganos centrales y sobrevivió. Se llama José Luis Cacho, vive todavía. Y es un amigo que no pudo nunca enjuiciar a sus torturadores, ¿no? Ya veremos por qué, porque la amnistía en España terminó de una forma un poco mala. O sea, la amnistía se hizo en unas condiciones difíciles y sirvió para justificar los crímenes del fascismo. La crisis del fascismo es muy fuerte a partir de 1970, con un juicio, el proceso de Burgos, en el que Franco quiere imponer 5 penas de muerte y que por el movimiento popular, lo que en esos momentos se movilizó dentro y que se desató fuera de España también una gran lucha, impidió esos crímenes, aunque siguieron pues encarcelados, ¿no? Cabe destacar en este proceso la Asamblea de Cataluña, que fue el organismo más popular, más unitario, que recogió más las organizaciones sociales de un país muy cohesionado socialmente, como es Cataluña, y también el País Vasco, donde una gestora por los despedidos en Vizcaya reunió el 8 de julio del 76 una manifestación de 150.000 personas en medio de una dictadura, y luego, tras el asesinato de Josu Zabala, en septiembre del 76, también manifestaciones masivas de este tipo, ¿no? La amnistía fue una seña de identidad y fue un elemento de unidad de todos estos organismos de los pueblos. Estaba en todas las reivindicaciones.
lo más curioso fue que en las plataformas obreras de los convenios colectivos, los obreros cuando lo hacían decían: pedimos una jornada de 8 horas, pedimos un salario digno de tanto dinero y la amnistía. La amnistía iba acompañada a las huelgas generales en las grandes fábricas y también en las plataformas que se organizaron las coordinadoras de barrios. Por ejemplo, el boletín de la coordinadora de barrios de 1976 dice: la conquista de la amnistía es una de las necesidades más urgentes de la clase obrera y para las nacionalidades y pueblos del Estado español. Es una necesidad popular el impedir que se pudran en las cárceles fascistas aquellos hombres y mujeres cuyo único delito ha sido luchar de una u otra forma por la libertad y la democracia. Bien, tenemos que decir que la amnistía fue también un gran revés en la ley y en la negociación que se tuvo, porque supuso el indulto a los torturadores y asesinos. Además de sacar de la cárcel a 110.000 personas, ¿verdad?, permitir el regreso de los exiliados, conseguir la amnistía laboral para mucha gente que había sido despedida, la cara más negra fue que se hizo dentro de un proceso político después de unas elecciones en que por miedo la gente todavía había votado a la derecha y los partidos de izquierda accedieron a incluir en esa amnistía a los represores, a las fuerzas del orden público, al Estado, a los torturadores y asesinos, culpables de cientos de miles de fusilados y además en la posguerra civil, ¿verdad?, y además del encarcelamiento, las torturas, la represión, el régimen más horrible que hubo después del régimen nazi en Europa y que todavía seguía existiendo en 1977, ¿no? Además de sacar a estos 12.000 presos políticos y disfrutar de la libertad y la alegría que supuso aquello, tuvo un elevado costo, un precio terrible, ¿verdad?, que fue esta amnistía que no permitió juzgar a todos estos asesinos. Y además tuvo también, esto no es un desmedro de esa lucha, ¿verdad?, un costo muy alto en vidas. Entre 1975 y 83, alrededor de 188 personas todavía fueron asesinadas y hubo muchas deportaciones, detenciones, torturas y ejecuciones, ¿no? Este fue el gran revés, una ley de punto final que conviene no repetir. Yo querría simplemente, en torno a esta experiencia de la lucha por la amnistía en España, hacer 5 o 6 reflexiones. La primera, que la amnistía como medida de liberación de los presos de la dictadura es una tarea de la mayor importancia y urgencia que afecta a la paz, a la cohesión social, que está en juego el dolor de miles de familias, como está en juego ahora. Estoy ya hablando un poco de Bolivia también, ¿no?, de los mejores hijos de este país que se han jugado en este momento su vida, algunos han muerto, ¿verdad? Y esto es muy importante para que exista paz, para que se restituya el equilibrio en que nos mantenemos como sociedad, que la prolongación del sufrimiento, de la injusticia, destruye la credibilidad de los sistemas democráticos. Nosotros, como jóvenes, nunca creímos en los partidos de la transición que pactaron su continuidad y su futuro a costa de mantener en la vergüenza y el sufrimiento a millones de seres humanos. Todavía los familiares de Víctor Manuel Pérez del Espe, que era un joven, era mi responsable en la organización de la Unión de Soldados Democráticos, y una mañana repartiendo hojas en Portugalete, en Bilbao, ¿verdad?, un guardia civil le disparó por la espalda y le hirió en el corazón, le destruyó el corazón de un disparo. Sus familias siguen todavía buscando esta reparación histórica, ¿no? Apenas una declaración de un ministro en un gobierno de Zapatero dijo que había sido una víctima, pero el asesino de su hijo, de sus hermanos, sigue todavía ahí en Salamanca, refugiado en la Guardia Civil, ¿no? La amnistía, la segunda reflexión, es que después de una dictadura es un campo de lucha en la que podemos ganar y perder. Esto hay que tenerlo claro. Y a veces, fíjese, es muy importante la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, de los pueblos, ¿verdad? Pero
a veces ni siquiera ese esfuerzo, como en el caso nuestro, es reconocido, y el heroísmo de esas luchas, pues a veces hay mediaciones que traicionan. Bolivia, por ejemplo, es un ejemplo de lucha de organizaciones y movimientos sociales para todo el mundo, que abre las perspectivas y caminos de liberación a los presos, y los pueblos de Bolivia se merecen esta justicia, ¿no? Sin embargo, es necesario estar atento a esas mediaciones. 45 años después, esta familia de Víctor, miles de familias en España y Bolivia, como la de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y muchos represaliados de dictaduras anteriores siguen esperando. Luego decir que la lucha por la liberación de los presos no es una tarea individual, es una tarea colectiva de los pueblos, que reclaman la libertad, la justicia. Es el sentimiento y la razón de los encarcelados en lucha de los pueblos, una esperanza de un futuro más justo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la cárcel sentíamos mucho el acompañamiento y la esperanza de todos los pobres, los oprimidos, de todos la gente que nos rodeaba en esos momentos, ¿no? Y una última reflexión, que nuestro proceso de cambio en libertad, sin la reivindicación de los vencidos, de los derrotados, de los olvidados, no se puede construir si esta memoria del sufrimiento no nos acompaña como la justicia del futuro, ¿no? El sufrimiento de los pobres clama por un tiempo mejor en el que no ocurran las masacres que los condenaron al fracaso, ¿no? Luego, finalmente, una nota de esperanza. La lucha popular no es un infierno. Estos años que luchamos por ello, luchamos con voluntad, con coraje, con ilusión. Esa es la vida. No nos arrepentimos de nada de eso, aunque la intensidad de los hechos, los crímenes, nos llevan a veces a resaltar estos aspectos dramáticos que pueden aparecer en mi conferencia. Estos son momentos fundacionales nuestros, rupturistas, que nos conforman, que nos hacen ser lo que somos ahora y enfrentarnos con alegría y esperanza a este futuro. Muchas gracias. Yasoropay Tuicha, en la lengua guaraní también, que nos acompaña, y mucha lucha y mucho compromiso de todos por la libertad de los presos políticos en Bolivia. Muchas gracias, Alberto González Casado. Hay una serie de preguntas ya que empiezan a tomar forma. Vamos a dar ahora la palabra a Jim Larson. Luego vamos a volver a unas preguntas para ambos, esperando también el diálogo con las personas que están siguiendo esta conversación. Les recuerdo que estamos en este nuevo ciclo de conferencias, charlas y entrevistas. Se inscribe en la campaña por la liberación de las presas y presos políticos en Bolivia y coincide también con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahora vamos a escuchar a Jim Larson. Él es un licenciado en Trabajo Social, tiene una maestría en Evaluación de Programas Sociales en la Universidad de Gotemburgo. Trabajó en la acogida de exiliados de la dictadura uruguaya en Suecia. Fue coordinador de los círculos de estudio, una experiencia sueca de educación popular, desarrollando justamente proyectos populares como la recuperación de la memoria de los desaparecidos y las víctimas de la represión en Uruguay. En Bolivia, él ha organizado proyectos de educación popular entre 1999 y 2017 y trabajó estrechamente con Willy Flores, quien está justamente una de las personas que trabaja en la experiencia del Teatro Albor, un teatro que funciona en la ciudad del Alto, en Bolivia. Participa continuamente en diversas organizaciones y movimientos populares en Uruguay, en algunos casos por la defensa de la justicia y reparación de las víctimas de la dictadura. Él se encuentra actualmente en Montevideo. Jim Larson, te escuchamos. Muchas gracias y un saludo general a todos los participantes y muchas gracias por invitarme a este espacio que me hace sentir más cerca las realidades actuales de Bolivia, un país que conocí por primera vez en el año 1979, viajando como estudiante de la Universidad de Uppsala, estudiando geografía. Ese viaje cambió el rumbo de mi vida y gracias a
Bolivia y las realidades culturales, sobre todo de Bolivia. Me encuentro ahora en Montevideo, vivo aquí desde hace 30 años y trabajo sobre todo en Uruguay, pero quiero volver a Bolivia. Dejé de trabajar en Bolivia en 2017, pero todo el tiempo me tira, ¿no? Y saliendo de esta pandemia, seguramente voy a volver. Sobre todo voy a volver porque quiero estar cerca de las realidades y la situación de la realidad de los presos políticos. Durante mis años en Bolivia trabajé en educación popular, círculo de estudio, desde el sur de Bermejo hasta Guayara Merina del norte, pasando por Villa Rivero y un montón de pueblos y ciudades. Uno de los lugares más importantes fue el Alto y la organización Teatro y Poesía Albor, que mostró tener una energía fuera de serie y usando el teatro y la poesía como herramienta de concientización social, cultural y política. El teatro fue la herramienta principal. Ellos lograron además desarrollar círculos de estudio con jóvenes en diferentes colegios y escuelas, liceos en la zona del Alto, y que mucho tenía que ver con la identidad. El líder del Albor el fundador fue Willy Flores. Él falleció el 19 de julio de este año por un paro cardiorrespiratorio y probablemente también COVID-19. Era una energía que logró reunir jóvenes y niños en el Alto, darle esperanza, darle identidad y darle autoestima en cuanto a a través de la expresión artística. Willy también fue, por supuesto, director de varias obras. Una de las obras más importantes fue Las Venas Abiertas de América Latina, que se presentó en varios países, en varios lugares en Bolivia, en varios países, inclusive Suecia, y lamentablemente no logramos presentar la obra aquí en Uruguay, que habíamos pensado para Eduardo Galeano, que falleció en 2015. Pero la historia es dura en cuanto a lo que pasó después de la instalación de la última dictadura. Jim, una pregunta. Tu audio se ha caído. ¿Podrías conectar tu audio, por favor? ¿Ahora me escuchan? Sí, adelante. Bien, no sé si que perdieron, pero estoy hablando de Willy y lo que pasó a partir de diciembre de 2019, que fue aprendido cuando a él ejercía el cargo de director de promoción cultural en el Ministerio de Culturas. Como no encontraron pruebas, lo pasaron de la cárcel a una detención domiciliaria. Y ahí lentamente empezó a deprimirse y agarró, probablemente nunca se hizo el test, el COVID-19, y fue cada vez peor y no lo dejaron ser atendida por la salud, servicio de salud en el Alto, hasta que quedaba nada de Willy. Entonces entró a la emergencia y falleció. Al mismo tiempo empezaron a intervenir la organización Albor. Empezó la persecución con policías infiltrados como espías, diciendo que querían conocer más
a las actividades. Realmente fue muy doloroso, sobre todo estar lejos de estos acontecimientos. La compañera de Willy Flores se llama María Elena Cárdenas. Dice, cuando van a rendir, ella pregunta, ¿cuándo van a rendir cuenta a la justicia los responsables de las ilegalidades y la destrucción de una persona y un movimiento social y cultural de jóvenes y niños en el Alto? Después, hace poco, me escribe, hoy Willy se convierte en un impulso para mí, el Albor, para seguir luchando contra tanta injusticia y desigualdad que nos toca vivir a la familia y al país. Vamos a continuar con la misma fuerza que Willy nos inspiró. Es decir, que la fuerza y las ganas de luchar existen a pesar de tanto dolor. Y yo quiero destacar que me hace pensar, ¿no?, en que cuando hablamos de amnistía general y restricta, no implica solamente liberar a los presos, sino también extinguir su delito. Este proceso debe instalarse y llegar a todos los afectados por las injusticias de la última dictadura. Y lo espero por la memoria de Willy y por la sana recuperación y retorno del Albor como espacio social y cultural del Alto. Se puede decir que es en memoria de Willy que estoy aquí ahora en comunicación con Bolivia. Si me permite hacer un salto a Uruguay, yo no sé, supongo que no tienen Uruguay como país y su historia presente. Puedo hacer un pequeño resumen de este pequeño país en Río de la Plata que ha pasado por una dictadura la amnistía tiene partes interesantes. Pero primero, hablando de Uruguay, es un país, se puede decir, privilegiado en América Latina. Es un país chico, de 3 millones de habitantes, queda en el Río de la Plata, tiene mayoritariamente pampas y fundamentado desde la instalación de la República por el ganado. La riqueza es el ganado. A partir del siglo pasado, al comienzo del siglo pasado, empezó a un proceso de democratización del país, se puede decir, y una instalación de una redistribución de las riquezas por las divisas que entraban por las exportaciones. Y eso estoy hablando de una cierta estabilidad económica y política y social en el país, con un sistema incluso un sistema de seguridad social bastante avanzado. Y un Estado que todavía controla actividades productivas principales en el país, como el agua, la electricidad, el ferrocarril, la refinería de petróleo y telecomunicaciones. En los años 50, cuando Europa empieza a levantarse después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo Suecia, entró en un proceso de desarrollo económico fuera de nunca visto en su historia. Mucho gracias a Suecia no participó en la Segunda Guerra Mundial. En el Uruguay empezó la caída de exportaciones, la inflación y desempleo y el descontento de la población en general. Y con esto empezaron las movilizaciones sociales y conflictos laborales
que llegaron a organizarse algunos. Y había, por lo tanto, protestas, algunos violentos. Y con el presidente Pacheco, en su momento, 1968, se instaló medidas de seguridad, es decir, estado de excepción. Y eso fue antes de la dictadura que empezó en 1973. Antes de 73 fueron liquidados los movimientos más armados, el movimiento MLN Tupamaros, y igual fue la excusa por la instalación de la dictadura 73, fue la guerrilla. La guerrilla estaba eliminada. Y algunos, 9, fueron presos, rehenes, que usaron para que la guerrilla no volviera a levantarse en armas. Pero bueno, se instaló un estado de represión que conocemos de abusos de poderes y al inicio legitimizado por el gobierno civil constituido, ¿no? Según Amnistía Internacional, más de 7.000 uruguayos fueron encarcelados por la dictadura por acciones políticas. Y eso lo que convirtió a Uruguay en el país del mundo con la mayor cantidad de presos políticos en relación con su población. Pero también fueron 16.000 exiliados. Y bueno, muchos presos pasaron 13 años encarcelados. Y muchos, como mencioné, como rehenes aislados del mundo, sufriendo torturas y malos tratos en general. Con el retorno entonces de la democracia en 1985, después de las elecciones generales del año anterior, se instaló un nuevo gobierno democrático. Pero el Parlamento fue el escenario de un inesperado choque entre partidos políticos y sectores de varios partidos políticos. Y el tema fue la amnistía de los presos políticos. ¿Qué pasó? Se distinguía entre los presos de conciencia y aquellos que durante su accionar político en la guerrilla habían cometido delitos de sangre. Bueno, igual, en marzo 85 se sanciona la Ley de Pacificación Nacional con la amnistía general de los presos políticos. Y el 14 de marzo de 1985 salieron los últimos presos políticos. Y quienes cometieron entonces, eso fue la construcción en debate, quienes cometieron delitos de sangre de acuerdo a los tribunales militares, fueron unos 60, serían después juzgados por los tribunales civiles. Pero sea como sea, eso no se podía, los presos políticos ya habían estado 13 años, la mayoría, encarcelados. Y además, de acuerdo a esta ley, se contabilizaba 3 días por cada día. Por lo tanto, nadie volvió a la cárcel. Después, para terminar, tenemos otra ley que vale la pena mencionar, aunque yo soy, vamos a aclarar, no soy experto en este tema, pero por interés popular lo he seguido desde llegué a Uruguay en 1990. La ley es la ley de caducidad. Caducidad de la pretensión punitiva del Estado y popularmente conocido como la ley de caducidad o la ley de impunidad. Dice,
La caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales. Es decir, impunidad de los delitos de asesinatos, torturas, desaparición de presos políticos durante la dictadura. Eso, por supuesto, fue un golpe a los movimientos sociales que reaccionaron inmediatamente. Y resulta que en Uruguay hay una posibilidad, de acuerdo a la, yo no me acuerdo ahora si es una ley que permite juntar firmas para realizar un referéndum popular contra leyes o en favor de leyes en el país. Entonces, empezaron ya en el 86, 87 a moverse los movimientos sociales para juntar firmas. Estamos hablando de los sindicatos y sobre todo madres y familiares de los desaparecidos y políticos relacionados con la izquierda. Y se realizó entonces un referéndum con el objetivo de revocar la ley de caducidad. Eso fue en el año 89. El resultado del referéndum fue favorable al mantenimiento de la ley, entonces que permaneció vigente. Y acá, entre paréntesis comentar también lo que dijo Alberto, lo que está en juego en estas situaciones es el miedo. Había pasado solamente 4 años desde la reinstalación de la democracia. Había todavía entre la población un miedo de nuevas movilidades militares, que la institución quedaba intacta. Eso tuvo mucha influencia en el resultado de este referéndum. Lamentablemente se siguió, digo, lo voy a explicar por qué. Empezaron en el año 2007 otro referéndum similar para derogar partes de la ley de caducidad. Lamentablemente con el mismo resultado, no fue aprobado. Y acá también una pregunta, ¿y la Suprema Corte de Justicia qué dice? La Suprema Corte de Justicia tiene la competencia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Y se pronunció ya en 1988, aprobado la ley de caducidad, en el sentido de que la ley de caducidad no era inconstitucional. Pero mira lo que pasó. En el año 2009, el tiempo hace madurar y mover piezas. Disculpame, me está escuchando porque a veces dice que está inestable la conexión. Y además quiero decir, en un resumen de esta referéndum inusual en la historia, capaz mundial, mira, la población fue convocada a decidir por voto secreto y también obligatorio sobre la amnistía a delitos cometidos sobre derechos humanos. Cuando delitos de lesa humanidad no se prescriben. Es decir, todo este proceso fue en contra de convenciones internacionales de derechos humanos. El Corte Interamericano de Derechos Humanos dispuso en febrero de 2011
que el Estado debe garantizar que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos en materia de autos y para la identificación y sanción de los responsables de los delitos de lesa humanidad. La historia puede hacerse mucho más larga. Eso lo quiero plantear y lo quiero terminar acá como una entrada, un resumen de la situación de Uruguay. Fíjense, fue en pocos minutos la historia reciente de Uruguay. Muchas gracias. Bien, Jim Larson, muchas gracias por esta presentación. Ahora vamos a abrir el micrófono tanto a los participantes como a quienes tengan preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Melvi, quien vamos a ver. Melvi, ¿quieres por favor plantear tu pregunta? Claro que sí. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Gracias a los expositores porque siempre es una manera de refrescarnos la memoria histórica cuando nos comparten sus vivencias. Y bueno, ahora en particular, por la situación que estamos viviendo en Bolivia, en este momento tenemos muchos presos políticos todavía que no han sido, que no han recobrado su libertad. Y bueno, mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué acciones podemos tomar nosotros como ciudadanos, como organizaciones, para ayudar a que estos presos políticos sean liberados, dado que nuestro sistema judicial, por supuesto, no es parte de este gobierno? Mucha gente en muchos momentos decían la justicia está con el gobierno, pero no es así. Nunca estuvo la justicia acompañando a este proceso de cambio y ahora lo estamos sintiendo más cuando se está dilatando la liberación, la libertad de estos presos políticos. Desde la experiencia que ellos tienen, me gustaría que nos guíen y nos aconsejen qué acciones más podemos tomar para ayudar a liberar a todas estas personas. Bueno, si me permiten, mira, escuchando el otro día la conferencia de Juan Carlos Pinto, no sé si estabas ahí, Melvi, pero él dijo que había preguntado al ministro de Justicia si sabían cuántos y quiénes, ¿verdad?, eran los presos políticos, y la respuesta de las autoridades es que todavía no lo saben. Yo creo que hay una labor muy importante que, bueno, pues quizá ya se está haciendo, ¿verdad?, pero hay que profundizar, y es de dar a conocer esta realidad, caso por caso, de ganar ese espacio en el que se explique qué es lo que ha pasado, por qué están encarcelados, cuáles son casi todos o todos con pruebas falsas, inventadas, etcétera, ¿no? Y con eso quizá empezar a reforzar las organizaciones de toda la gente que tiene sus familias encausadas o presas todavía, ¿no? Y entonces esta parte me parece ahora fundamental en este momento, porque apenas empezamos a saber de casos aislados, pero para darnos cuenta de toda la magnitud y entonces ahí tenemos que colaborar todos y difundir este trabajo que está haciendo Siglo XXI, los otros compañeros de Huipalas, ¿verdad? Me parece importantísimo porque nos ponemos al día y nos comunicamos y sabemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que una cosa muy importante es el apoyo a las familias. Una cosa que funcionó muy bien en España fue los comités de apoyos a los presos, ¿no?, para ayudas de todo tipo. La primera ayuda es darles luz, darles visibilidad, o sea, ganarle
ese espacio a la derecha en esta lucha que tenemos, que hemos dicho que es un espacio de conquista, de debate, ¿no? Y bueno, luego respaldar todas las acciones de la Defensoría del Pueblo, de las organizaciones de derechos humanos. Yo he oído declaraciones muy buenas condenando estos crímenes de la oficina ahora del alto comisionado. No es una oficina plena, pero un joven que se llama Alan García, que ha ido a los barrios y ha visto a las familias de los muertos, de los heridos, ¿no? Me parece que hay que apoyar esto y luego hay que exigir. Me parece una cosa muy importante, exigir la liberación en campañas de apoyo al gobierno que está con nosotros, que es parte de este proceso y que está con los presos, que considera que esto es una situación injusta, ¿no? Y para ganar espacios en la calle, en los medios, en todos los sitios, ¿no? Me parece que por ahí puede ir el camino, ¿no? Gracias. Bien, escuchamos ahora a Jim Larson. Sí, estoy de acuerdo y me hace pensar en que la parte formal es si el gobierno está con esta dirección de liberar a los presos políticos, que elaboran una ley, propuesta de ley para la Cámara Legislativa. Eso me hace pensar, pero por supuesto, paralelamente y capaz aún más importante son los movimientos sociales, exigiendo la verdad y no otra cosa que la verdad y justicia. Y individualizar los temas, nombre y apellido, son sujetos, cada uno tiene sus derechos. No se puede generalizar nada, sino cada uno tiene una identidad, una historia. Entonces, pero todos sufren la injusticia. Recordamos que esta noche estamos en conversación con Alberto González Casado, él está en Toledo, y Jim Larson en Montevideo. El tema de esta conversación en siglo XXI, Repensando a Bolivia, es luchas populares por la amnistía de las y los presos políticos de las dictaduras. Vamos ahora a escuchar a la pregunta que tiene Roxana Paniagua. Roxana, adelante, por favor. Sí, buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la apreciación tan clara y tan resumida, tan cerrada que hicieron. Yo quería un comentario primero. En los dos casos, digamos, independientemente de las diferencias históricas y políticas, ¿no es cierto? El Uruguay en cierta medida tiene un nexo con España. En la medida en que no juzgaron a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Entonces yo quería hacerles una pregunta que tal vez no sé, que no la tocaron. Cuando hablamos de presos, siempre se habla en masculino, y creo que en todo este tiempo, durante mucho tiempo, las presas políticas y las compañeras que fueron arrestadas, las rehenes, las rehenas, dice una autora uruguaya también que he trabajado ahora para reivindicar, han sido invisibilizadas en el término presos políticos. ¿Cuál es el análisis que hacen al respecto? ¿Por qué la invisibilización de las presas políticas? Porque se habló, por ejemplo, se armó en los años 80, 86, 85, 86, 85 al 86 más, sobre todo, se hizo una gran campaña para la liberación de los rehenes de la dictadura del Uruguay. Muy difícilmente hablábamos de las presas que estaban también como rehenes de la dictadura. Entonces, sobre todo a ti, Jim, ¿qué te amerita este comentario? Y para ti, Alberto, también he leído algunos textos también sobre la intervención de las compañeras. ¿Se debe a qué esta invisibilización de las compañeras que han sufrido la represión y que han sufrido, en el caso de España, las rojas, que se hicieron quitar a los niños, que nunca han recuperado a sus niños, que
¿Qué les amerita este comentario? Gracias. Sí, muchas gracias por el comentario. La verdad que tiene toda la razón. Es fácil de caer en ver todo en masculino. Un comentario quizás complementario. Cuando yo hice mi primer viaje a América Latina y a Bolivia en 1979, llevé un libro en la mochila. El libro era Si me permite hablar, de Domitila Chungara. Ese libro y esa historia fue lo que más me llevó a Bolivia. Y después su lucha posterior, después de haber escrito el libro, y fue exiliada además en Suecia. Y tuvo la suerte de conocerla personalmente después de su regreso a Bolivia en pobreza en el sur de Cochabamba. Fue lamentable y triste ver a una luchadora vivir en esas condiciones, ni siquiera agua tenía en la casa. Eso en paréntesis. Para volver a Uruguay, es cierto, acá había mujeres rehenes, había muchas mujeres encarceladas. Conozco varias uruguayas que pasaron por la tortura y pasaron por el exilio. Muchas mujeres llegaron a Suecia, unos 3.000 en total, y un poco menos de la mitad fueron mujeres. Es decir, que esta es la realidad y no se debe quitar de la agenda las particularidades también de muchas mujeres. En el caso, bueno, primero pues yo quiero pedir perdón porque efectivamente cuando he hablado de presos políticos he metido en ese plural enos a muchísimas mujeres, claro. Y bueno, pues ese lenguaje es verdad, Roxana, invisibiliza, y mil disculpas. Ahí han sido las compañeras más luchadoras, un ejemplo de firmeza ante las torturas, y han estado al mismo nivel y en el mismo plano que los hombres en la historia, y no habría por qué ponerlas en este plural, ¿no? Efectivamente, como tú dices, hubo muchas formas específicas de represión. Una de ellas fue el robo de niños y niñas que hubo en los hospitales, de mujeres pobres que les robaban los niños al nacer en hospitales públicos, pero hasta muy, muy, muy cercano al final de la dictadura hubo esto, ¿no? Se les engañaba con instituciones religiosas que, bueno, y la persecución contra las mujeres fue especialmente dura porque en España existió lo que se llamaba el nacionalcatolicismo, que era una especie de mezcla entre el fascismo y la religión católica, que hacía perseguir cualquier cosa que no les gustara, y que se cebó especialmente en reformatorios donde metieron a cientos, a miles de mujeres, pues por cualquier razón, ¿no? Por el hecho de ser mujeres ya era un delito casi entonces, ¿no? También las familias, las madres tuvieron que sufrir mucho en la represión en estos momentos. El fascismo tuvo una manera de actuar muy, muy dura. Por ejemplo, siempre a mí cuando me apresan me ponen una multa. La multa es un castigo a tu familia. Multas grandes de dinero, ¿verdad? Aparte de la pena, ¿verdad?, que te piden por el orden público, pues, miles de cosas que se inventaban, ¿verdad? Y que obligaba a tu familia. Yo siempre recuerdo, pues, a mi abuela llevándome la comida a la cárcel, llorando. A mi abuela se la quisieron llevar cuando fueron a registrar mi casa porque
bueno, era una persona mayor ya de 70 años y no les tenía miedo a los policías. Les dijo, ustedes son unos sinvergüenzas, suelten a mi hijo, no pueden tenerlo allí, él no ha hecho nada. O sea, esa expresión que mi padre, por supuesto, no se atrevió a decir nada, pero las mujeres tuvieron este papel muy, muy importante, muy relevante en la lucha contra la dictadura. Bien. Muchísimas gracias. Una pregunta para Alberto González Casado. Tomando en cuenta justamente que no hay, en el fondo no se ha hecho justicia con las víctimas del franquismo, tomando en cuenta, por ejemplo, la trayectoria del Partido Popular, el rol de Mariano Rajoy, justamente hablabas del nacionalismo católico que se encara en el falangismo de un José María Aznar, y tomando en cuenta también la reciente, en octubre del 2019, la exhumación de los restos de Francisco Franco, del Valle de los Caídos al cementerio de Domingo Rubio, El Pardo, en Madrid, cerca de Madrid. Todo ese fervor que desata en los sectores que apoyan el fascismo, tenemos una serie de gobiernos democráticos que en el fondo no han logrado justicia. ¿Significa esto que el cuerpo político acaba otorgando impunidad? Bueno, a ver, hay un error de fondo anterior, que es, bueno, la aceptación de los partidos de izquierda en el momento de negociar la ley de amnistía. Ellos votaron a favor de la ley de amnistía, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que tenían representación parlamentaria, votaron esta ley de punto final que suponía la amnistía, ¿no? Suponía también, como hemos dicho, la liberación de los presos, el regreso de los exiliados, pero todavía quedan en las cunetas en España posiblemente más de 100.000 personas sin desenterrar, fusilados en los lugares más inhóspitos, que han quedado ahí y todavía las familias están esperando recuperar sus restos, ¿no? Y bueno, pues esta, podríamos decir, claudicación que hubo en este momento fue muy grave, y de alguna manera durante mucho tiempo hubo una especie de pacto de silencio. Esto lo notábamos muchísimo porque hasta los gobiernos de Zapatero, ya en los años 90, no se volvió a hablar de los muertos de la guerra civil, de la reparación de las víctimas, de los cientos de miles que quedaban enterrados en lugares fuera de los cementerios, fusilados en patios, en tapias, en cualquier lugar, ¿no? Y esto obedeció a un pacto entre partidos, el Partido Comunista sobre todo con la derecha, también el Partido Socialista, que dejaron sin defensa posible a la gente esta que tenía sus familiares muertos, torturados, asesinados, y que siguieron hasta el final del año 77, ¿no? Hasta esa época hubo juicios. El Tribunal de Orden Público, en el que yo estaba encausado, el número 2, siguió haciendo sentencias hasta diciembre de 1977, cuando la amnistía fue en octubre del 77, ¿no? Esto ha sido muy, muy grave, ese pacto de silencio, ¿no? Porque los pactos de la Moncloa desmovilizaron al mundo sindical, que había sido la fuerza mayor que había movilizado contra la amnistía, contra el régimen que habíamos estado, y el resultado de eso fue que continuó el fascismo, ¿no? O sea, nosotros todavía reconocemos que tenemos un régimen laboral, uno de los peores de Europa, en derechos de los trabajadores, porque el proyecto republicano, que es derrotado por el fascismo, cae en ese momento, y porque luego la transición
eso no se recupera. Ese es un peligro que puede correr Bolivia también, que en estos momentos no recupere su proceso de cambio tal como lo tenía antes, o por lo menos hasta con las limitaciones también que tenía, ¿no? Porque nunca los militares entregaron los restos de Marcelo Quiroga y otros asesinados en la última dictadura, ¿no? Pero esto es importante. Yo creo que el tema de la reparación histórica no se va a borrar nunca. O sea, que esto queda siempre en la memoria colectiva. Es decir, por mucho que intenten hacernos con pactos, con mediaciones, creer que ya está una ley de punto final, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, es una deuda histórica que los pueblos tienen ahí, van a seguir luchando por ellos, aunque les pese a quien les pese, ¿no? Y que pues toda esa reparación histórica, toda esa deuda que se tiene, toda esa herencia que tenemos de un régimen laboral malo, de una justicia que funciona fatal porque los jueces siguen siendo herederos del franquismo, ¿no? Todo eso en un momento tiene que terminar y no habrá manera de resarcir a los muertos, a los torturados, a los heridos, más que restableciendo su memoria y exigiendo que se les repare, que se les haga justicia. Muchas gracias, Alberto González Casado. Una pregunta ahora para Jim Larson. Usted explica que es en el año 1979 que viaja a Bolivia, que lo que le mueve es el libro, si me permiten hablar, el testimonio de una mujer minera, Domitila Chungara. En ese momento en Suecia está Theofor Faldin como primer ministro. Poco después entrará Olof Palme. ¿Qué es lo que motiva? Primero, ¿cuál es la noción de memoria histórica que se maneja en Suecia y qué coincidencias o diferencias se encuentra con el uso político de la memoria entre su experiencia en su país y lo que encuentra en América Latina? Bueno, primero hay que aclarar que Suecia es un país que no ha estado en guerra en 200 años. No tenemos un día nacional de independencia, por ejemplo. No sabemos lo que quiere decir guerra, ni guerra con otro, ni guerra civil. Todo el proceso de desarrollo político y social en Suecia desde la década, desde 1930, ha sido guiado por el Partido Socialdemócrata, con una fuerte impronta de redistribución de la riqueza y desarrollo social con todos los derechos que puede involucrar en cuanto a salud, educación, etcétera, ¿no? Yo puedo decir que el año más igualitario o con más igualdad entre clases sociales en Suecia fue en 1968. Hubo un proceso muy importante de cambio en la década de 60. Después empezó a caer de a poco, e incluso en la década de 90 empezó las privatizaciones. Diferente a lo de Uruguay, por ejemplo, donde hay una estabilidad en cuanto a las empresas públicas. Mi relación con América Latina empieza con los refugiados políticos, sobre todo de Chile y de Uruguay, pero también de Bolivia y Argentina. Empezaron a llegar durante la década de 70 y fuimos concientizados sobre la situación terrible de las dictaduras de América Latina. Estamos hablando de todos los países menos Venezuela.
y se vivía una conmoción, una solidaridad, no solamente con América Latina, sino contra la guerra de Vietnam y contra el apartheid en Sudáfrica. Es decir, que los movimientos sociales y políticos fueron muy fuertes en esa época y queríamos saber más. Queríamos solidarizarnos con las luchas políticas contra las dictaduras en América Latina. Y así fue. Y Olof Palme fue el que abrió la puerta. Abrió la puerta a los refugiados al comienzo de la década de 70. Él fue, su periodo primero terminó en 76, pero antes se había logrado facilitar para recibir refugiados de toda América Latina. Gracias a eso, es feo decirlo, pero gracias a la dictadura estoy acá en América Latina. Terrible, pero así es. No sé si te contesté la pregunta. Claro que sí, claro que sí. Vamos ahora a dar el micrófono a Roxana, quien tiene una pregunta. Otra vez, disculpe. Quería hacer una pregunta a Jim Larson. Alberto terminó hace un momentito diciendo que hubo en realidad un compromiso de las fuerzas políticas, sobre todo el Partido Comunista y el Partido Socialista, que no lograron obtener, digamos, o comprometerse realmente políticamente para juzgar a los culpables y depurar el franquismo de alguna manera y hacer justicia. Yo quisiera preguntarte, Jim, ¿cuál es tu apreciación o cómo ves vos por qué el Frente Amplio durante tanto tiempo no logró romper, digamos, esa especie de escudo con el que se protegieron los militares para no ser juzgados? No ser juzgados por los crímenes de lesa humanidad, tuvieron que hacer una serie de, los argentinos a través de la nieta de Hellman, por ejemplo, trató de romper un poco esa jurisprudencia uruguaya para poder romper ese escudo de protección que tienen los milicos. Me gustaría saber cuál es tu apreciación, porque los del Frente Amplio trabajaron muy duro para hacer liberar a los presos políticos, aunque dentro de las fuerzas del Frente Amplio hubieron diferencias. Recuerdo los años 80, 86, 87, que había una diferencia clara entre el movimiento, el 26 de marzo, por ejemplo, que reivindicaba a sus presos y sus rehenes, y los otros grupos que formaban parte del Frente Amplio, que reivindicaba a sus presos aparte, ¿no? Como campañas diferentes. Me gustaría que vuelva sobre ese periodo y tal vez intentar una respuesta del por qué el Frente Amplio no logró romper esto. Gracias. Bueno, gracias por preguntarme mi impresión, porque no puedo contestar en detalle, porque no soy experto del tema. Tengo un amigo acá, Eduardo Pirotto, que ha trabajado mucho en este tema, lo conozco muy bien y lo voy a invitar un día para que dé su testimonio sobre este proceso, tanto la dictadura como el proceso posterior. Mi impresión, y lo que está claro, es que cuando el nuevo gobierno, el primer gobierno de Frente Amplio, se instaura en el 2005, empieza a cambiarse. Se empieza a encontrar caminos para juzgar militares en casos concretos, no en general, sino empieza a abrirse, destaparse. El problema es que la verdad de los, por ejemplo, los 200 desaparecidos, no aparecen y no aparecen. Y hay un pacto, como dice Alberto, un pacto de silencio en las Fuerzas Armadas, que ha imposibilitado avanzar en la búsqueda de los desaparecidos y ahí también juzgar a los responsables. Pero se ha hecho avances, pero no suficientes.
Jim Larson, Roxana, perdón. Gracias, muchísimas gracias. Jim Larson, tú has explicado tu trabajo, que has trabajado con Willy Flores en la experiencia del Teatro Albor. Ahora, en Bolivia hay una tradición de teatro en la cual hace parte, por ejemplo, el Teatro de los Andes de César Brie. ¿Qué destacas de esa experiencia de teatro, la lucha por la democracia, derechos humanos? ¿Qué es lo que has visto en Bolivia? Mi impresión es que se parte de la identidad. Son gente consciente, los actores y los motores, digamos, de estos movimientos de teatro. Tiene totalmente claro que la fuente de identidad cultural, y sobre todo en términos étnicos, ¿no? Todas las páginas que estamos hablando de unos espacios para expresarse, creo que el teatro, por lo menos, siempre ha sido, tanto profesional como amateur, una vía de expresión y liberación de muchas personas. Y Albor es una organización con mucha calidad y experiencia. Pero hay otros de amateur, mucho más amateur en pueblos chicos, que también donde realizan obras de teatro muy sencillo y se parte muchas veces de una memoria. Los círculos de estudios que implementamos en pueblos chicos como Villa Rivero y Guayara Medín permitió a la gente de reunirse en forma horizontal y democrática y hablar sobre su historia. Y de esa historia personal surge un guión muy sencillo, pero un guión que sirve para expresarse, para confirmar la historia de las personas participantes. En ese trabajo, ¿cuáles son en ese trabajo de escuchar a las experiencias de la población boliviana en estas regiones que no son regiones capitales de Bolivia? Es decir, tú decías justamente que uno de los trabajos del teatro fue tocar este tema de la discriminación racial, de la cuestión racial que ha salido tan a flote, ha sido tan evidente en el año de represión que ocurrió en Bolivia después del golpe de Estado de octubre. En ese sentido, ¿qué temas son los que más se destacan en ese trabajo de dar la palabra y hacerla teatro en esas regiones en las que trabajaba el Teatro Albor? Sí, en cuanto al Albor, mucho ha sido la sexualidad como tema dominante durante un largo periodo. Es decir, y ahí entra el machismo, los derechos por la igualdad entre el género, ¿no? Eso creo que es fundamental, un tema que necesita desarrollarse aún más. Pero también es un tema fácil de implementar, porque entre jóvenes es un tema muy presente y no solamente le gusta, sino también necesita espacios donde pueden intercambiar experiencias y sobre todo expresar las conclusiones o que hacen, porque el proceso de construir una obra de teatro es justamente partir de unas reflexiones vividas
entre los participantes. Y de ahí se construye el guión. Y gracias a eso se puede llegar a más gente. Pero después el tema de indígena, la historia, las injusticias. Después, perdón. Las injusticias de los pueblos originarios también es un tema. Y bueno, después suben aún más cuando hablamos de las venas abiertas de la América Latina, ¿no? Que es aún más de ciencia política, diría yo, otro plano. De acuerdo. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Roxana, que tiene una pregunta, y luego estará haciendo una pregunta Gustavo. Son las 7:25. Idealmente acabaremos a las 7:30 o 7:40. Adelante, Roxana. Sí, en función de la experiencia que tienen ustedes, ambos diferentes, obviamente con contextos históricos diferentes, ¿cuáles son los caminos que ustedes recomendarían ahorita a los bolivianos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que no tendríamos que repetir en función de las experiencias tan dolorosas de la represión, de recobrar la memoria histórica, estos procesos tan difíciles de obtener justicia? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tendríamos de su parte? Muchas gracias. Adelante, Alberto. Bueno, para mí, yo creo que hay que empezar como recomendación primera, darle muchísima importancia a este tema como un elemento básico en la construcción de la convivencia de los sistemas democráticos. O sea, no se puede levantar sobre la injusticia un régimen democrático, un país democrático. Es decir, todos los problemas que hoy estamos sufriendo, que sufre el país España por esta herencia del franquismo, todo ese régimen laboral injusto, toda esa justicia que está muy mal, pues proviene de una situación que no se ha resuelto todavía y que no se va a resolver hasta que no se haga justicia. Yo creo que hay que darle al tema de la liberación de los presos políticos, por ejemplo, ahora, y a el borrar todas esas causas y el destruir todas esas mentiras, hay que ponerlo en un punto principal de la agenda política en que estamos. Después, que no se puede negociar con ese dolor de la gente en función del perdón de otros que son criminales, porque los nuestros son gente que está sufriendo, que está en la cárcel, que ha muerto. Entonces, ese dolor no es negociable con posiciones de poder que te digan, no, es que si no haces esto, yo voy a hacer lo otro. Bueno, creo que es muy importante hacer justicia y que no se puede, digamos, ceder en este campo y dejar a la gente sin un resarcimiento de lo que ha sufrido, ¿no? Yo creo que hay que entender entonces también que este campo de batalla que tenemos ahora, este espacio de lucha que supone la amnistía en estos momentos de salida de una dictadura, que es una lucha fuerte, un momento de... Hay que ganarlo primero por la vía de explicar qué es lo que ha pasado, de defendernos de la verdad. O sea, a la mentira se la combate con la verdad. Hay que explicar, hay que dar a conocer, hay que ganar el espacio que la dictadura ha intentado hacernos perder en este tiempo, silenciando a los medios de comunicación, silenciando a la gente. El silencio no puede ser la solución. O sea, hay que hablar y hay que decir y hay que explicar. Ese trabajo que ha hecho Jean, haciendo que la gente hable, que se exprese, que salga de esos traumas que había sufrido en la dictadura, ¿no?
pues el recuerdo de Marcelo Quiroga, de toda esa gente. No puede existir en el país una verdadera democracia hasta que los militares no rindan cuentas, porque es un acto de justicia, no se trata de otra cosa. Y luego, pues, planteárnoslo también como una lucha social de todo un pueblo que quiere un cambio en libertad, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que la recomendación es que esta lucha por los derechos humanos es una lucha muy digna, muy importante, que ennoblece a toda la gente que está detrás, que tiene que llamar al corazón de todos los jóvenes y toda la gente buena de buena voluntad de un país, ¿no? Sí, gracias Roxana por permitirme decir algunas cosas. Resúmenes de una experiencia de muchos años en Bolivia dentro del área de educación popular. Pero antes de eso quiero decir lo mismo que decía Alberto en cuanto a la liberación de los presos, sin duda, la amnistía. También la verdad y justicia fundamental. Y por último, en ese proceso, una declaración de perdón. Y aquí parto de mi relación con Willy Flores. La familia y su organización necesita un perdón. En cuanto a lo que quiero decir en cuanto a mi experiencia de educación popular, es lo siguiente. Todos estos espacios que generamos durante años en pueblos lejanos, de aymaras, indígenas, pueblos en el trópico, apuntaba, y sigue, porque hay organizaciones que siguen existiendo, sin la participación mía o de mi organización en Suecia, a la liberación. La liberación en términos de identidad, de encontrarse a mismo y ser orgulloso de sí mismo y su historia y su memoria. Y su historia. Para hacer eso hay que hacer un trabajo para que la gente quiera hablar de su historia y su memoria. Pero ahí hay una dificultad. Hay muchos pueblos indígenas que no quieren hablar de su historia, porque la historia sabemos lo que es, qué tiene para decir. Mi historia no tiene nada. Entonces, es un trabajo largo y necesita, sin lugar a duda, voces o participación del exterior. Del exterior no, de fuera de su pueblo. Me encontré con muchos líderes en estos movimientos populares, políticos, que aceptaron la educación popular como medio de influir, como medio de expresar una posición política, pero no como un proceso de concientización. Y fueron muchos, lamentablemente muchos, que sí que participaron en la organización, tomaron el rol de líder, pero cuando llegamos al momento de generar un proceso de concientización democrática, ahí salieron. Porque estos líderes estaban para discurso y salir. Un discurso político y salir. Y ahí, lamentablemente, hay muchos. En los movimientos sociales hay muchos líderes políticos y sindicales que van por ese lado. Porque la gente no entiende. Hay que decirle lo que tiene que opinar. Y eso es totalmente en contra de la educación popular, en contra de un proceso de democratización, concientización horizontal. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Jim Larsen. Ahora vamos a escuchar la pregunta de nuestro colega de Gustavo. Adelante, Gustavo. Sí, gracias. Quiero leer un comentario que nos han dejado en el Facebook,
que me parece importante y después les hago mi pregunta. Rosario González dice, tiene mucha razón, la dignidad y el dolor por la lucha por conseguir mejores días para nuestros países no es de ninguna manera negociable, ¿no? Importante. Yo voy a hacer ahora mi pregunta. Creo que desde los años 60 que América Latina empieza a tener esta seguidilla de golpes militares, ¿no? 64, Brasil 73, Uruguay 71, Chile, o Bolivia 73 también, Chile, y así se van dando los golpes continuamente, y los últimos que tenemos son estos golpes medios constitucionales, ¿no? Vestidos de algún tipo de constitucionalidad, como el de Honduras, el de Paraguay, qué sé yo, y otra vez Brasil. O sea, América Latina siempre tiene una suerte de rompimientos de las estructuras o del poder constitucional, de la constitucionalidad de los países, con muchos, siempre con efectos sociales muy terribles, ¿no? Porque la gente es la que termina masacrada normalmente, la gente que dice, bueno, no queremos hacer esto, no queremos que haya que se quiebre el sistema constitucional. Y bueno, eso da lugar para que mucha gente muera, para que los masacren a los pueblos, hayan presos, prisioneras, y veamos las cosas más horrorosas que se pueden imaginar, ¿no? En estos tiempos, en todos estos años, hemos visto las instituciones a nivel internacional como las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, está la OEA, Estados Unidos con su Carta de Derechos Humanos, y estas instituciones internacionales que supuestamente protegen el derecho internacional, sobre todo el derecho de los derechos humanos, ¿no? Pero cada vez vemos que sus acciones son siempre limitadas, porque en todos los procesos de justicia o de resarcimiento, de punto final, nunca se los vio verdaderamente tan involucrados en proteger a la población o en exigir una verdadera justicia. Vemos todavía militares, terroristas, vemos criminales, ¿no? De lesa humanidad, sueltos, gozando de muchas libertades, gozando de la protección muchas veces de los gobiernos o de las instituciones que son internacionales. ¿Qué es lo que pueden decir al respecto y qué es lo que se avisora en el futuro cuando estas instituciones hablan de derechos humanos? En el caso de Bolivia, por ejemplo, ahora ha sido evidentemente que el Estado constitucional se ha quebrado de una manera violenta, con mucha sangre, mucha gente muerta, masacrada, y la Unión Europea de alguna manera apoya los derechos humanos, pero en el fondo tampoco es tan aguda en su percepción. No se anima a declarar que fue un golpe de Estado y hablan de algo de la Constitución, pero nunca hay una posición clara. Es todo siempre medio ambiguo, ¿no? Y desgraciadamente son esas instituciones a las que se pueden acudir para exigir algún tipo de justicia o de resarcimiento a todas las víctimas de esto. ¿Cuáles serían las tendencias? O sea, ¿cuál es el rol de estas instituciones en los derechos humanos en este momento? Una pregunta para los dos, tal vez. Bueno, a ver, realmente los tiempos están mal para nosotros, y eso se refleja mucho en la posición de las instituciones, ¿no? Digamos, la correlación de fuerzas a nivel internacional, pues, bueno, nos pega cada día algún golpe, ¿no? Yo recuerdo cuando salió la sentencia de La Haya sobre la reivindicación marítima de Bolivia, pues nosotros estábamos convencidos de que bueno, que era una cosa justa. Lo único que se pedía era que Chile negociara, ¿verdad? Que se sentara en una mesa, no se pedía nada más, que admitiera que era un tema y luego llegaron y dijeron, no tiene razón Chile, si no se quiere sentar, que no se siente y tal. Entonces, claro, ves un poco
en este conjunto de fuerzas que hay en el mundo, que las instituciones como un Tribunal de la Haya, que tenía ese prestigio, o las organizaciones de derechos humanos de Naciones Unidas, cómo pues se bambolean, cómo oscilan en este mundo siempre a favor de estos, ¿no? Yo creo que el camino nuestro pues es siempre reforzar, cohesionar. Por ejemplo, hemos tenido muchos avances en la integración latinoamericana. Eso nos ha permitido empezar a tener fuerza en el mundo, a hacer justicia, a reivindicar nuestras causas, a empezar a tener ese peso a partir de todos esos procesos de cambio, procesos de rebeldía que ha habido a partir del año 2000, sobre todo, ¿no? Me parece que América Latina está... ese ciclo no ha terminado. Empieza con la rebelión zapatista en el 94, ¿verdad? Cuando están a punto de firmar el tratado con Estados Unidos de libre comercio, y luego ya sigue con toda en el 2000 con Chávez, con Lula, a pesar de los reveses que se han sufrido, estamos todavía en un momento que estamos recuperando. Y eso es lo que nos puede dar la fuerza. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en los finales de los 80 Nicaragua estaba aislada, sometida a un proceso terrible por Reagan, aquel loco que bueno, quería destruir ese país, un país que tenía 3,5 millones de habitantes, ¿no? Que no era un peligro para nadie y todo se centraba contra ellos, ¿no? Cómo nadie se atrevió a responder a Estados Unidos y cómo los acuerdos de paz que se firmaron fueron muy, muy desfavorables para las fuerzas progresistas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua también, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora mismo tenemos que dar la lucha muy fuerte por desarrollar estos procesos de transformación. Bolivia ahí es un punto central. Yo creo que ha sido, dentro de los procesos de rebeldía, el que ha calado más a fondo, el que ha hecho una transformación de base, con un proyecto grande apoyado por un pueblo masivamente, con una idea clara de transformación, ¿no? Y que eso se está reconstituyendo ahora, y eso puede ser un foco para toda América Latina, también con la ayuda de Venezuela, que resiste ahí con mucha fuerza, y que eso va a reforzar también nuestra posición en el tema de los derechos humanos. Entiendo yo que los organismos internacionales son también un campo de debate donde las posiciones, los logros que se van haciendo en el campo también del conocimiento, de los logros que se están haciendo en los debates políticos, ¿no? Y yo creo que hay avances significativos. Es decir, hoy los derechos humanos son derechos humanos ya de segunda generación. Estamos hablando ya de muchas cosas que antes no se hablaban. Bolivia ha empezado a defender el vivir bien como una vía alternativa frente a la crisis civilizatoria que hay, y está siendo un polo de atracción en el mundo, defendiendo que la gente tiene derecho a vivir en comunidad, tiene derecho al agua, a la electricidad, derechos humanos básicos también, ¿verdad? Y esto empieza a tener una repercusión. Esa lucha también ideológica es parte de algo que tenemos que conquistar dentro de los organismos internacionales, que han empezado a hablar ya, por ejemplo, del vivir bien, ¿no? Me parece que es un camino largo, Gustavo. Yo entiendo que tendríamos que empezar a ver estos cambios de la historia. Los aymaras miran mucho el futuro como mirando el pasado de frente, ¿no? El pasado es lo que es la realidad, es lo que está ahí, ¿no? Y eso nos enseña muchas cosas, ¿no? Sobre todo que llevamos una historia de sufrimiento, que eso es lo normal en la historia, que no es lo normal, no son los triunfos, ¿no? Y que los triunfos cuestan muy caros, que hay que luchar mucho por ellos, y que eso pues
en Bolivia se está consiguiendo gracias a los sufrimientos y a la lucha de un pueblo callado que ha mantenido resistencias durante siglos sin decir nada, pero que está ahí, que está continuando, que quiere ese cambio y que ha pegado un golpe muy fuerte con las elecciones pasadas de octubre, ¿no? Sí, hay poco que pueda agregar a eso. Abundante buena la reflexión, Alberto. Hace unos días me reuní con el jefe de PNUD en Uruguay, que es un organismo bastante grande acá, tiene más de 100 funcionarios. Y yo le dije, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer por los presos políticos en Bolivia? Y me mira y dice, ¿pero cómo que? Entonces, claro, PNUD en Bolivia no es nada, no tiene significancia, aparentemente. Entonces me dice, el camino más seguro es la alta comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. La alta comisionada, comisionado es Bachelet, ¿no? Uh-huh. No puedo darle comentario a eso porque no estoy en Bolivia, pero me hubiera gustado enfrentarlo directamente, declarar la situación, a ver qué opina y qué pueden hacer. Gracias. Bueno, ahí está, Gustavo, ahí está la experiencia nuestra con Denis. Denis ha sido un firme defensor y era el representante del alto comisionado durante este tiempo. Y yo creo que ha sido un firme defensor de los derechos humanos, ha luchado como nadie durante todos estos años y ha dejado una herencia ahí, una herencia que tiene el representante en la oficina que tienen ahora, que es de menor importancia, pero que sigue siendo este joven Alan García, que ha tenido una postura muy fuerte en defensa de los muertos, de los represaliados, torturados, y que ha hablado muy claro. Y yo creo que eso es parte de ese esfuerzo de Bolivia por hacerse entender, por defender los derechos. Los informes de Denis durante todos estos años sobre los derechos humanos en Bolivia eran sobresalientes. O sea, Bolivia ha elevado, digamos, el nivel de derechos humanos por encima de no solamente el respeto a las libertades de expresión, de reunión, de prensa, sino que lo ha llevado más lejos en el sentido de garantizar que la gente tenga una vida digna, que pueda existir un vivir bien de todos los bolivianos, ¿no? Y esto es un avance mucho mayor y es, bueno, gracias a ese esfuerzo del pueblo boliviano en el que Denis se ha encontrado como un pez en el agua, ¿no? Pero claro, debido a esa lucha que Bolivia lleva desde el año 94, desde que empiezan este primer proyecto de rebeldía, de organizar a todos los sectores sociales, de buscar una alternativa política, y eso es ya algo es un esfuerzo continuado que ya está dando sus frutos. Quiero agregar una cosa. Estando afuera de Bolivia, mirando Bolivia de lejos y informarse sobre los acontecimientos recientes, es fantástico que Bolivia vuelve a ser creíble en poco tiempo. Se nota en la prensa internacional que están asombrados, que no creían que eso iba a ser tan fácil de recuperar la democracia e instalar un camino creíble, ¿no? Y no solamente creíble, sino como un aprendizaje para otros países. La verdad que es para sacarse el sombrero en este último proceso electoral y la instalación del nuevo gobierno. La verdad que es lindo ver. Y es otra voz importante tiene que ser siglo XXI.
eso sí, un detalle que se me olvidaba, Gustavo, en esto. A pesar de todos estos avances y todas estas cosas, hay algo que es una enseñanza de la historia, y es que nada está escrito. Es decir, si no hay unas medidas de liberación de esos presos, si no hay una reparación histórica, si en estos momentos no conseguimos eso, vamos mal. Es decir, es urgente esto y hay que seguir luchando y remachando, porque no está escrito en ningún sitio que el progreso, que esa línea del tiempo que se ha trazado desde la Ilustración y que es falsa, que no existe, es más bien, la línea es más bien curva, es más bien circular o elíptica del tiempo, ¿no? Es el tiempo aymara, ¿verdad? Eso, otra vez, tenemos que retornar a esa justicia y eso lo tenemos que hacer con el esfuerzo. Esa parte sí, tampoco es inevitable ese retorno, el Pachacuti que se habla, no es inevitable, depende del esfuerzo de los pueblos, de la lucha, ¿no? Y que eso hay que mantenerlo, porque si no, pues lo normal, la tendencia normal en la historia es que los poderosos vayan siempre imponiendo por la fuerza su fuerza, ¿no? Y que los pobres tenemos que hacer siempre un esfuerzo supletorio mucho mayor, que todo esto nos cuesta muchos sacrificios, que nos va a costar sacrificios la liberación de estos presos, pero que hay que hacerlo y que es urgente y es muy importante para construir una sociedad democrática, cohesionada, un mundo de justicia. De acuerdo. Muchas gracias en todo caso. Y sí, yo creo que el gran desafío en este momento de los países que están en pos de la democracia, ¿no? Están ejerciendo su derecho a la democracia, como ahora es Bolivia, tiene un gran desafío con el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos han ido cambiando de color, si quieren, ¿no? Desde aquellos presos políticos que eran izquierdistas antes y eran perseguidos y eliminados por ese hecho. Ahora hay los derechos humanos de la gente que es también afectada, pero ya no por un color político, sino por un tema de raza, como es en Bolivia se ha expuesto esa parte, ¿no? Que tenemos todas las personas víctimas han sido gente de origen indígena, ¿no? Es algo muy claro, es algo, se dirige mucho hacia este sector de la población, las fuerzas que quieren desbaratar el poder político, el poder constitucional. Y evidentemente es un gran desafío este de los derechos humanos, ¿no? Vemos a Albarracín o esta periodista Lema, ¿cómo se llama? Lema, ¿no? Lema y Albarracín, que se quejan y despotrican y sufren porque les quemaron la casa, por ejemplo, ¿no? Pero ellos equiparan eso de la casa, equiparan a las vidas humanas que se han perdido o que han eliminado en las protestas de Sencata y Cochabamba y Sacaba, ¿no? Y me parece muy grave, ¿no? Porque una sociedad que empieza a pensar que las cosas son superiores a la vida humana es un peligro, ¿no? Es un peligro de que los mismos horrores se vuelvan a repetir una y otra vez. Y en ese sentido creo que el desafío por los derechos humanos tiene que sobrepasar todo lo que pueden ser los bienes materiales, ¿no? Entonces, esa creo que es la parte. ¿Quieren algo más que aumentar? Les agradecemos mucho por su participación en Siglo XXI. Tienen el micrófono abierto para dirigirse a la población o un último comentario. Pues, bueno, agradecerles a ustedes, a Gustavo, a Alejandro, a Roxana, también que haya estado detrás por este espacio. Es muy importante esto que está haciendo Siglo XXI. Estamos ahí en esta disputa de espacios y consiguiendo y avanzando. Y bueno, pues felicitarles y animarles a que continuemos en este trabajo. Gracias.
Sí, muchas gracias. La verdad que fue súper interesante estar en esta colectivo y en sí el siglo XXI es un espacio que genera esperanza. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ambos. Gracias por compartir su experiencia y sobre todo tomando en cuenta que uno viene de España y el otro de Suiza. Esta solidaridad, ¿no? Y también lo que también se nota es que en general la situación colonial, no solamente de Bolivia, sino de América Latina en general, esta situación de neocolonialismo, cuya expresión más clara es el neoliberalismo, muestra momentos en los cuales se puede romper el eurocentrismo, es decir, aquella experiencia que muestra que Europa es el ejemplo, que tenemos que seguirle el ejemplo de Europa, que hay esta relación centro-periferia y que justamente al mirar la memoria y las prácticas, sobre todo de los pueblos indígenas en América Latina, la historia nos muestra que tenemos la posibilidad de abrir nuestro propio camino, de plantear nuestras propias respuestas y de cuestionar los valores tan mecánicos a veces, ¿no? Como son, por ejemplo, la libertad de empresa, la democracia bajo un sistema neoliberal, etcétera, etcétera. Entonces, también gracias por tratar de equilibrar esta balanza de perspectivas frente a la realidad. Gracias. Gracias. Creo que no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias Alberto González Casado en Toledo, Jim Larson allí asándose en el calor de Montevideo, nosotros aquí en medio de la nieve. Cuídense mucho y un abrazo. Un abrazo. Gustavo. Hayaya. Hayaya. Hayaya, Bolivia. Hasta la próxima. Gracias. Hayaya, hayaya.